Bienvenido, viajero del alma, a este espacio sagrado donde no venimos a huir del dolor, sino a entenderlo, a sentirlo, para transformarlo. Porque en Alquimia del Alma creemos que la herida no es el final, es el portal, el inicio de un viaje que no es lineal, ni simple, ni cómodo, pero sí profundamente necesario. Hoy vamos a hablar de un dolor silencioso que muchos arrastran en soledad. El dolor de ser rechazado cuando más amor se entrega. Esa sensación desconcertante de darlo todo y recibir indiferencia, de entregar el corazón entero y ver cómo el otro se aleja sin mirar atrás. Y duele como si cada gesto ignorado abriera de nuevo una vieja cicatriz que no sabías que seguía ahí. Pero no estás loco, no estás roto, no eres demasiado, tampoco insuficiente. Solo estás repitiendo una historia que no es del todo tuya, pero que habita en lo más profundo de ti. Piénsalo. ¿Cuántas veces sentiste que cuanto más te esforzabas por estar, por amar, por comprender, más se alejaban de ti? ¿Y cuántas veces pensaste que, tal vez, amar era sinónimo de perderte? Que si eras más bueno, más atento, más paciente, más generoso, entonces por fin te iban a querer como tú los quieres a ellos. Y sin darte cuenta, comenzaste a construir un personaje. Uno que da, que sonríe, que se adapta, que no incomoda. Un personaje diseñado para ser amado. Pero no tú. Un tú falseado, recortado, moldeado al deseo del otro. Un tú disfrazado para no ser abandonado. Carl Jung lo vio con claridad. Todos llevamos máscaras, pero detrás de ellas vive el inconsciente. Y esa parte inconsciente de ti, esa que busca amor desesperadamente, no es racional, es ancestral, es antigua, es la voz de un niño que un día no fue visto, que un día sintió que debía ganarse el amor para sobrevivir. Y ese niño sigue dentro de ti, gritando en silencio cada vez que alguien se aleja, llorando en lo profundo cada vez que no te responden como esperas, repitiendo una y otra vez el mismo patrón. Si doy más, tal vez ahora sí me amen. Pero esa fórmula, esa promesa silenciosa es una mentira peligrosa. Porque el amor que se da desde la necesidad no es amor, es estrategia, es manipulación inconsciente. Y el universo, que no se deja engañar por las apariencias, te responde no a lo que haces, sino a lo que cargas. Si das amor desde el vacío, recibirás más vacío. Si te entregas desde el miedo, atraerás más razones para temer. No porque seas malo, sino porque estás proyectando en los demás lo que aún no has mirado en ti. Estás intentando resolver con otros lo que solo tú puedes sanar por dentro. Mira con honestidad. ¿Cuántas veces te enamoraste de alguien emocionalmente inaccesible? De alguien que no te valoraba, pero que igual te aferraste a él como si fuera tu última esperanza. ¿Y cuántas veces seguiste dando, aun cuando sabías que te estaban vaciando? Eso no es amor. Eso es trauma disfrazado de sacrificio. Es la herida de abandono hablándote a través del deseo de ser necesario. Es la proyección de una antigua necesidad no resuelta, que se repite una y otra vez como un eco emocional, hasta que por fin te atreves a escucharla. Jung diría que ese rechazo no es una tragedia, es un mensaje, es un símbolo, una oportunidad para verte a ti, para detener la compulsión de dar sin medida y preguntarte, ¿qué parte de mí estoy intentando comprar con todo este amor? La verdad duele, sí, pero también libera, porque el verdadero amor no se mendiga, no se gana, no se demuestra. El verdadero amor no necesita que te desangres para ser visto. El amor verdadero nace cuando ya no estás dispuesto a abandonarte a ti, por miedo a que lo hagan los demás. Y por eso, cuando te rechazan en el momento que más das,
No te están castigando, te están despertando. No es el otro el que te rechaza. Es tu alma gritándote que ya es hora de dejar de traicionarte por amor. Es hora de regresar a ti. Parte 1. La herida de abandono que sabotea tu amor. No hay herida más silenciosa, ni más profunda, que la del abandono. No siempre se nota desde fuera. A veces, quien la lleva encima parece tener una vida normal. Trabaja, se ríe, abraza, se enamora. Pero por dentro hay un vacío que no se llena, aunque lo intente todo. Y ese vacío no tiene forma. No es una tristeza concreta, ni un recuerdo fijo. Es una sensación persistente, como si algo estuviera faltando, aunque no sepas exactamente qué. Jung lo llamó la herida arquetípica del alma. Y lo más devastador es que no nace solo del abandono físico, sino del abandono emocional. No hablamos del padre o la madre que se fueron. Hablamos de esos padres que estuvieron, sí, pero no estaban. Padres que te daban comida, techo y educación, pero no te miraban con el alma. No validaban tu llanto. No sabían cómo abrazar tu sensibilidad. No comprendían tus silencios. Y entonces el niño que fuiste aprendió a desconectarse, a sobrevivir sin molestar, a tragarse las lágrimas para no parecer débil, a hacerse fuerte, a volverse independiente, demasiado pronto, a ganarse el afecto, a ser útil, a ser bueno, a merecer amor, en vez de simplemente recibirlo. Y ese aprendizaje que parecía lógico en la infancia se volvió una maldición en la adultez. Porque hoy sigues intentando ser suficiente para que te quieran. Sigues midiendo tu valor por cuán necesario eres para los demás. Sigues repitiendo esa vieja ecuación interna. Si doy todo de mí, entonces me elegirán. Pero no lo hacen y no lo harán, porque ese amor no es libre. Ese amor viene con hambre, con miedo, con exigencia silenciosa, y el alma humana puede sentirlo. Tal vez ya te diste cuenta. Cuando entras en una relación, lo das todo demasiado pronto. Te vuelves indispensable, te entregas sin límites, renuncias a ti, y de repente te ignoran, te dejan en visto, se enfrían, te reemplazan o simplemente desaparecen. Y tú no entiendes por qué. Te dices, no hice nada malo, solo quise amar, solo quise estar. Pero en realidad hiciste algo muy profundo. Te abandonaste a ti mismo para que el otro no te abandonara. Y esa es una traición que el alma nunca perdona. Porque en el fondo sabías que no te estaban valorando. Sabías que estabas dando más de lo que recibías. Sabías que esa persona no estaba emocionalmente disponible. Pero tu herida gritaba más fuerte que tu intuición. Y entonces te quedaste. Disfrazaste el rechazo con comprensión, la ausencia con paciencia, el silencio con excusas. Y al final, cuando el otro se fue, no solo perdiste una relación, perdiste una parte de ti, otra más. Y eso es lo que más duele. No es el abandono del otro, es el autoabandono que repetiste otra vez, esa costumbre inconsciente de ponerte siempre al final, de justificar todo, de aguantarlo todo, de amoldarte, de adaptarte, de salvar, de sostener, aunque nadie te sostenga a ti. Y así se perpetúa el ciclo. Das para no ser rechazado, y terminas siendo rechazado por haber dado tanto. Es una paradoja cruel, sí, pero también es la llave para tu despertar. Porque cuando por fin ves el patrón, cuando lo reconoces sin culpas, empiezas a entender que el amor verdadero no nace del sacrificio, nace de la integridad, de poder decir, te amo, pero no voy a dejarme atrás otra vez. Jung decía que la sombra no es el mal, sino lo que ha sido reprimido. Y cuando reprimes tus propias necesidades, tus emociones, tus límites, tú mismo te estás convirtiendo en tu sombra. Tú mismo te estás haciendo invisible.
Por eso, la herida de abandono no se sana buscando quien te ame. Se sana mirando hacia adentro, abrazando al niño que un día creyó que debía sacrificarse para ser visto, y diciéndole, ya no tienes que ganarte el amor, ya no más. Hoy te elijo yo. Ese es el comienzo de tu libertad emocional. Ese es el verdadero final del rechazo. No cuando alguien te ama, sino cuando tú dejas de ofrecer tu alma a cambio de una caricia. Parte 2. El amor condicionado. ¿Cómo tu deseo de ser aceptado te hace repetir el abandono? Hay un tipo de amor que no es amor, que se parece, se disfraza, se siente como amor, pero es una transacción emocional encubierta, un contrato silencioso que dice, yo te doy todo, y tú a cambio no me abandones. Este es el amor condicionado, el que nace no de la libertad, sino del miedo. El que se construye no desde el alma, sino desde la herida. Y lo más peligroso es que muchas veces no sabes que lo estás haciendo. Porque cuando llevas tanto tiempo sintiendo que necesitas ganarte el amor, cuando aprendiste desde niño que tu valor depende de cuán útil o bueno eres, entonces amar se vuelve una forma sutil de manipular. Sí, manipular, no con maldad ni con frialdad, sino con necesidad. Das para no ser rechazado, cedes para ser aceptado, callas para no incomodar, ayudas para ser valorado, y poco a poco vas desapareciendo. Jung lo advirtió con claridad. Mientras no hagas consciente lo que llevas en tu interior, lo llamarás destino. Y este amor condicionado es precisamente eso, una repetición automática del abandono original, un intento desesperado de reescribir la historia, de hacer que esta vez el otro sí se quede, que esta vez el otro sí te vea, que esta vez el otro no te deje. Pero esa compulsión a repetir no te salva, te destruye, porque el inconsciente no busca sanar, busca revivir, busca poner en escena la herida, una y otra vez, hasta que por fin te detienes a mirar de frente lo que estás haciendo. Y lo que estás haciendo, aunque duela admitirlo, es lo siguiente. Estás amando para ser amado, no por el placer de dar, sino por el miedo a no recibir. Y eso, inevitablemente, te condena. Porque nadie quiere ser responsable del vacío del otro. Nadie quiere cargar con el alma rota que le exige. Quédate, porque si te vas, no sé quién soy. La paradoja más cruel es esta. Cuanto más necesitas que te acepten, más tiendes a aceptar relaciones que no te aceptan de verdad. Relaciones donde tú das el 100 y el otro da el 10. Donde tú escribes mensajes largos y recibes respuestas frías. Donde tú sostienes, acompañas, perdonas, y el otro simplemente existe. Y lo más triste es que sabes que eso no es amor. Lo sabes, lo sientes, pero no puedes soltarlo, porque soltarlo sería quedarte contigo. Y tú no sabes estar contigo sin sentirte solo, porque te enseñaron que vales por lo que das, no por lo que eres. Y ahí está el origen del amor condicionado, en una identidad construida en función de lo externo. Eres lo que los demás validan, eres lo que los demás permiten, eres lo que los demás reflejan. Y si ellos no te aman, tú crees que no vales. Pero Jung lo diría con brutal honestidad. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y mientras sigas negando tu herida de abandono, seguirás buscando en otros lo que tú no te das. Seguirás atrayendo a quienes confirmen tu miedo, a quienes inevitablemente te rechacen, porque tú aún no te has elegido. El amor condicionado es una prisión sin barrotes, una cárcel emocional que tú mismo diseñaste y que se alimenta de tus actos, de cada vez que no dices lo que sientes por miedo a incomodar, de cada vez que aceptas lo inaceptable por miedo a ser dejado, de cada vez que das más de lo que puedes, por miedo a no ser suficiente. Pero hay una verdad que libera, aunque al principio arda.
El amor real no se mendiga. El amor real no se negocia. El amor real no te exige dejarte atrás. El amor real te encuentra cuando tú ya no estás tratando de demostrar nada, cuando ya no estás disponible para cualquier caricia a cambio de tu alma, cuando ya no estás dispuesto a pagar con tu dignidad la permanencia del otro. Ahí comienza la verdadera alquimia. Cuando entiendes que el amor que necesitas no viene de afuera, viene de ese instante en que decides no volver a traicionarte. Cuando dejas de buscar aceptación y eliges integrarte, no desde la necesidad, sino desde la plenitud de quien ya se abrazó a sí mismo. Y solo así, cuando dejas de condicionar tu amor, comienzas a atraer relaciones verdaderas, no perfectas, pero reales, humanas, libres, honestas, y sobre todo, relaciones donde tú ya no desapareces para ser amado, sino que te mantienes presente, completo, digno, porque finalmente entendiste que lo que buscabas allá afuera siempre estuvo dentro de ti. Parte 3. El arte del límite. Cómo los no construyen respeto y deseo. Hay una palabra pequeña que muchos no se atreven a decir, pero que tiene el poder de cambiarlo todo. No. 2 letras, una sílaba. Un abismo emocional para quien ha vivido toda su vida diciendo que sí, con la esperanza de ser amado. Decir no cuando has construido tu identidad sobre la aceptación externa es un acto revolucionario, casi impensable. Porque cuando creciste aprendiendo que amar era complacer, que vales por lo que haces por otros, que mereces cariño si no molestas, entonces decir no se siente como traición, como abandono, como un pecado emocional. Pero Jung lo habría visto distinto. Él sabía que el no es una barrera, es una afirmación del yo, un acto de individuación, una declaración silenciosa que dice: aquí estoy, esto soy, y este es mi límite. Porque cuando no pones límites, no eres generoso, eres invisible. Y esa invisibilidad, tarde o temprano, se convierte en rabia, un resentimiento, en sensación de injusticia. El problema es que muchas personas que sufren la herida de abandono confunden el límite con el rechazo, y por eso lo evitan. Por eso permiten lo que no quieren. Por eso se callan cuando algo les duele. Por eso ceden, aun cuando por dentro están rotos. Y así, sin darse cuenta, educan al otro, a que pueden abusar, a que pueden exigir, a que pueden tomar sin dar, a que su presencia es más valiosa que tu paz. Y eso no es amor, es sumisión emocional. Decir sí todo el tiempo no te hace más amable, te hace más olvidable, porque quien no se hace respetar no se convierte en prioridad, sino en opción de último minuto. Carl Jung lo entendía desde la raíz simbólica. El alma necesita contornos, necesita forma, y esa forma se define con los límites. Un ser humano que no sabe decir no es como una casa sin puertas. Cualquiera entra, cualquiera se queda, cualquiera arrasa, y al final nadie repara el daño, porque nadie respeta lo que no está claramente protegido. Pero decir no no es gritar, no es defenderse con violencia, no es crear distancia desde el orgullo, es simplemente un acto de integridad, es mirar al otro y decir: hasta aquí puedo llegar sin perderme. Esto no lo voy a permitir, aunque me duela. Prefiero decepcionarte que traicionarme otra vez. Y aquí viene lo más hermoso, aunque al principio parezca contradictorio. El límite no mata el amor, lo purifica, lo filtra, lo depura, lo revela. Porque cuando pones un límite sano, no pierdes a quien te ama, pierdes a quien solo te usaba. Y aunque eso duela, te libera, porque finalmente ves con claridad lo que antes confundías con amor. Porque el amor verdadero no teme al límite, lo honra, lo respeta, lo necesita. ¿Sabes qué sucede cuando aprendes a decir no? Algo mágico.
Dejas de atraer a quienes solo buscan lo que pueden sacar de ti y comienzas a rodearte de personas que se relacionan contigo desde el alma, desde la reciprocidad, desde el respeto. Incluso cambia la energía con la que entras a una habitación. Ya no entras desde la ansiedad de agradar, sino desde la tranquilidad de saber quién eres. Y esa presencia, esa firmeza silenciosa, genera deseo. Porque el deseo no nace del sacrificio, sino del misterio, del respeto, de la claridad de quien no está disponible para cualquiera. Jung lo explicaría así: cuando te defines, te separas, y solo en esa separación sana puedes encontrarte verdaderamente con el otro. Porque si no hay dos seres diferenciados, no hay encuentro real, solo fusión. Y la fusión es la muerte del alma. Por eso, decir no no es cerrar el corazón, es abrirlo, pero hacia adentro. Es decir, yo también merezco habitarme con amor. No necesito ser todo para todos. Mi valor no se mide por cuántas veces renuncio a mí mismo. Cuando te atreves a poner límites, dejas de ser víctima de lo que los demás hacen contigo y te conviertes en autor de tu destino emocional. Porque el alma que aprende a decir no es el alma que finalmente está lista para decirse sí. Parte 4. El precio de no poner límites. Cuando tu alma se agota en silencio, hay un tipo de agotamiento que no se nota desde fuera. No se trata de cansancio físico, no es falta de sueño ni exceso de trabajo. Es algo más invisible, más profundo, más devastador. El agotamiento del alma, ese que aparece cuando llevas demasiado tiempo callando lo que te duele. Cuando has dicho sí tantas veces que ya no sabes cómo suena tu no. Cuando has sido fuerte por tanto tiempo, que ya no sabes cómo pedir que te sostengan a ti. Y lo más cruel es que nadie lo nota, porque desde fuera pareces funcional, sigues cumpliendo, sigues ayudando, sigues estando, pero por dentro te estás apagando, te estás marchitando lentamente, porque dar sin medida no te hace más amoroso, te hace más invisible. Jung lo explicaría así: aquello que no se hace consciente se convierte en destino. Y tú, sin darte cuenta, hiciste de la entrega sin límites tu destino emocional. Un destino en el que tú siempre eres el que sostiene, el que comprende, el que perdona, el que se queda, incluso cuando nadie se queda por ti. Pero eso tiene un costo altísimo. Porque cuando no pones límites, tu alma se convierte en territorio libre. Y todos entran, y todos toman. Y nadie repara, y nadie agradece. Y tú te quedas con los restos, con las palabras no dichas, con el llanto contenido, con la rabia que no te atreves a sentir, con la tristeza disfrazada de fortaleza. Te conviertes en ese lugar al que todos van, pero del que nadie cuida. Y lo peor no es que te usen, lo peor es que tú mismo lo permites. Porque algo dentro de ti aún cree que si te haces necesario, entonces te van a amar, que si estás disponible siempre, entonces no te van a dejar. Pero ¿a qué precio? ¿A costa de qué partes de ti? ¿Cuántas veces más vas a decir que estás bien cuando por dentro estás roto? ¿Cuántas veces más vas a justificar el desinterés del otro con comprensión? ¿Cuántas veces más vas a convertir tu cuerpo en contenedor de todo lo que no te atreves a poner afuera? Ese agotamiento silencioso es un grito del alma. Es tu ser más profundo diciendo: basta, no puedo más. No quiero seguir siendo lo que esperan. No quiero seguir renunciando a mí para que alguien más se quede. Y sí, soltar ese rol asusta, porque es el rol que te dio identidad. El que te hacía sentir útil, el que llenaba el vacío. Pero si no lo sueltas, te pierdes. Jung hablaba de la necesidad de integrar la sombra. Y esta sombra no es el mal. Es todo aquello que has reprimido por querer ser bueno. Es tu rabia no expresada, tu cansancio no reconocido.
tu necesidad de ser cuidado, contenida, respetada y nunca dicha. ¿Sabes cuál es el verdadero acto de amor? Detenerte, escucharte y decirte con ternura brutal: ya no más. Ya no voy a seguir rompiéndome para que otros estén bien. Hoy voy a ponerme en el centro de mi vida. Y sí, eso va a incomodar a muchos, a quienes estaban acostumbrados a que tú siempre cedas, a quienes sabían que tú nunca decías que no, a quienes solo te buscaban cuando necesitaban algo, pero desaparecían cuando eras tú quien necesitaba. Pero ¿sabes qué? Que se vayan, porque cada persona que se aleje cuando empiezas a ponerte límites es una persona que solo estaba contigo mientras te estabas traicionando. Y perder a alguien así no es pérdida, es liberación. Lo que sí sería una pérdida sería seguir siendo ese lugar al que todos acuden, pero del que nadie se preocupa. Seguir sosteniendo vínculos que solo existen porque tú haces todo el esfuerzo. Seguir alimentando relaciones donde tú eres el único que ama, escucha, comprende y repara. Tu alma está pidiendo descanso, pero no descanso físico, sino descanso emocional, descanso de la máscara, descanso del sacrificio, descanso de la autoexigencia absurda de estar bien para todos, menos para ti. La vida no te va a gritar que pares, te lo va a susurrar con síntomas, con ansiedad, con insomnio, con desgano, con relaciones que se rompen sin razón aparente, con esa sensación cada vez más frecuente de que algo no está bien, aunque todo parezca estarlo. Y ese algo eres tú. Eres tú gritándote a través de todo lo que te rodea: vuelve a ti, recuérdate, protégeme. Porque si tú no lo haces, nadie lo hará. Parte 5. Aprender a perder para recuperar tu libertad. Hay pérdidas que no son tragedias, son liberaciones disfrazadas. Y aunque al principio duelan como si te arrancaran el alma, en realidad te la están devolviendo. Porque a veces, para recuperar la paz, hay que estar dispuesto a perder vínculos, a perder máscaras, a perder la imagen que construiste para agradar, a perder a personas que solo te amaban mientras te traicionabas. Pero aquí está la trampa que te impide soltar. Te enseñaron que perder es fracasar, que si una relación se rompe, algo hiciste mal, que si alguien se aleja es porque no fuiste suficiente. Y tú, con tu herida abierta, te lo creíste. Creíste que el amor verdadero era el que se salvaba a toda costa. Creíste que mientras más resistieras, más ibas a demostrar tu valor. Creíste que si te quedabas lo suficiente, el otro iba a cambiar, iba a despertar, iba a ver todo lo que hiciste por él, pero no lo hizo y no lo hará, porque el verdadero despertar no viene del sacrificio, viene del límite. Carl Jung decía que no se alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esta oscuridad muchas veces tiene forma de apego, de esa insistencia ciega en quedarte donde ya no eres amado, de esa resistencia dolorosa a soltar lo que se volvió tóxico, por miedo a quedarte solo. Pero escúchame bien, estás sosteniendo lo que ya no vibra contigo, por miedo a perder lo que ni siquiera te sostiene a ti. Eso no es amor, es miedo. Y el miedo nunca será una base sólida para construir nada que te haga libre. ¿Sabes cuándo empiezas a sanar de verdad? Cuando te das cuenta de que la verdadera pérdida no fue que el otro se fuera. La verdadera pérdida fue cada vez que tú te fuiste de ti mismo para que el otro se quedara. Cada vez que callaste lo que te dolía. Cada vez que te acomodaste en un lugar donde ya no encajabas. Cada vez que justificaste lo injustificable. Cada vez que pediste amor disfrazado de comprensión. Y ahí, en ese momento de honestidad brutal contigo mismo, empieza la alquimia.
porque te das cuenta de que no perdiste nada, solo soltaste una ilusión, un vínculo que alimentaba tu herida, pero no tu alma. Y sí, al principio dolerá, porque no solo estás soltando a una persona, estás soltando el rol, la necesidad de ser necesitado, la fantasía de que si tú das todo, el otro va a cambiar. Estás renunciando a la idea de que el amor se gana, para empezar a vivir desde la certeza de que el amor se comparte o no es. Y en ese duelo vas a sentir vacío, pero es un vacío sagrado. El vacío que queda cuando ya no estás ocupado sosteniendo lo insostenible. Cuando por fin hay espacio para ti, para escucharte, para verte, para reconstruirte. Porque cuando estás dispuesto a perder, es cuando empiezas a recuperar lo único que nunca debiste entregar, tu libertad interior. Esa libertad que no necesita convencer a nadie, que no necesita rogar, que no necesita disfrazarse de bondad para ser aceptada. Esa libertad que simplemente es, porque sabe que el amor real nunca se mendiga. Y algo mágico sucede cuando entras en esa frecuencia. Empiezas a atraer desde tu verdad, no desde tu herida. Desde tu centro, no desde tu vacío. Desde tu alma, no desde tu máscara. Y entonces llegan personas nuevas. O las mismas de antes, pero diferentes. O simplemente te quedas contigo. Y eso, por fin, empieza a ser suficiente. Porque aprendiste a perder. Y eso no te hizo más débil. Te hizo más fuerte, más humano, más completo. Porque el alma que se atreve a soltar es el alma que por fin está lista para recibir. Al final de todo este camino, de heridas abiertas, de ausencias que gritan, de amores desequilibrados y silencios que pesan, queda una sola pregunta. ¿Cuántas veces más vas a abandonarte para que no te abandonen? Porque eso es lo que has estado haciendo, ¿verdad? Camuflando tu dolor con comprensión, llamando amor a lo que solo era miedo disfrazado, aguantando en nombre de la empatía, cediendo por no incomodar, callando para no ser rechazado, renunciando a ti para que el otro no se fuera. Pero hoy ya no puedes seguir mintiéndote. Hoy ya no puedes seguir regalando tu alma como si no valiera nada. Porque tú sabes, aunque lo hayas olvidado, que tu alma no está aquí para ser moneda de cambio. Está aquí para brillar, para expandirse, para amarse, para elegir desde la plenitud, no desde la carencia. Y ese acto de volver a ti, de recuperar tus fragmentos, de dejar de mendigar amor en mesas donde siempre te quedas con hambre. Ese acto tiene un nombre: decir no. No desde el enojo, no desde la rabia contenida, no como castigo, sino como una reverencia hacia tu dignidad, como una ofrenda sagrada hacia tu alma. Porque decir no no es rechazo, es protección, es autocuidado, es trazar el límite que separa el dolor necesario del sufrimiento evitable. Decir no es cuando por fin escuchas tu intuición, cuando por fin dejas de traicionarte para encajar, cuando ya no te importa tanto gustar, sino ser real. Y sí, vas a perder cosas cuando empieces a decirlo. Vas a perder vínculos construidos sobre tu docilidad. Vas a perder personas que solo estaban contigo mientras eras útil. Vas a perder la imagen de buena persona que tanto te esforzaste por sostener. Pero en medio de todo eso que se derrumba, vas a encontrarte. Y lo que vas a descubrir no es cualquier cosa. Vas a descubrir a alguien que puede estar solo sin sentirse vacío. A alguien que ya no necesita probar su valor. A alguien que ya no se abandona para ser elegido. A alguien que no necesita dar todo para sentirse merecedor. Vas a descubrir a ti, a tu verdadero tú, el que se quedó esperando durante años. El que mirabas de reojo mientras corrías detrás de la aceptación de los demás. El tú que no grita,
pero que nunca dejó de hablarte en silencio. Y entonces, un día entenderás que el mayor acto de amor no fue haber aguantado, ni haber dado todo, ni haber perdonado más de la cuenta, ni haberte quedado donde ya no había reciprocidad. El mayor acto de amor fue cuando dijiste no. No más sacrificios en nombre del amor. No más relaciones donde te consumes por completo. No más vaciarte para que el otro no se incomode. No más entregarte a quien no está listo para sostenerte. Porque en ese no estás rechazando al otro. Estás volviendo a ti. Estás diciendo, no quiero tu amor, si tengo que perderme para merecerlo. Y esa es la forma más sagrada de amor propio. No es egoísmo, no es frialdad, es redención, es libertad, es sanación profunda, es cerrar ciclos, es perdonarte por haberte traicionado tantas veces, es soltar la idea de que solo vales cuando das sin medida, es abrazar al niño interior y susurrarle al oído. Ya no tienes que ganarte el amor, ya lo tienes, aquí, en mí, porque lo entendiste al fin, que si tienes que dejar de ser tú para que alguien te ame, entonces no es amor, es dependencia, es carencia, es miedo con perfume de ternura, y tú no estás aquí para vivir a medias, estás aquí para recordarte, para reconstruirte, para renacer desde la grieta, no para vivir enterrado en ella. Así que hoy, alma valiente, elige decir no cuando tu alma lo necesite, y que ese no sea el puente que te lleve de vuelta a ti. Si este mensaje resonó en tu alma, si en algún rincón sentiste que este guión estaba escrito para ti, te invito a quedarte con nosotros. En Alquimia del Alma transformamos el dolor en conciencia, la sombra en sabiduría y cada herida en un portal hacia tu despertar. Suscríbete, comparte este video con quien sientas que lo necesita y sobre todo, vuelve a ti, una y otra vez, hasta que amarte ya no duela, hasta que decir no sea tan natural como respirar. Gracias por estar aquí.